la cuarentena que estamos pasando todos, pero sin duda la democracia, la institucionalidad no pueden dejar de seguir funcionando, más todavía creo yo en este tipo de circunstancias donde los controles, la vigilancia constitucional es indispensable para que no sucedan excesos también. Y en esa tarea de garantías y de vigilancia judicial, sin duda, el tribunal es hoy día un componente esencial de la democracia constitucional. Y como todos sabemos, hay una agenda prioritaria en el Parlamento en el que está en lista las reformas necesarias previas para proceder a la elección de nuevos magistrados. Buenos días, lamentablemente se ha perdido el audio del profesor Grandes. Sí, unos minutos por favor, mientras el doctor Pedro Grandes está teniendo dificultades con su audio, por favor unos minutos para que pueda solucionarlo, mil disculpas. Hola. Hola, buenos días. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí lo escuchamos, doctor. Oh, gracias, Gisela. Estaba diciendo que esta actividad lo estamos organizando conjuntamente la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad San Marcos, que me honro en coordinar académicamente, y también con el apoyo logístico del Instituto Palestra. Les pido disculpas por estas dificultades. Habrá que irnos adecuando también a estas eventualidades en este contexto en el que estamos tratando de sobrellevar nuestras actividades académicas en el marco de la necesidad también del aislamiento social decretado por el gobierno. No voy a hacer más preámbulo, reiterar mi agradecimiento a Luis Alba, congresista de la República, y también al profesor César Landa por esta presencia esta mañana. Y voy a anunciarles rápidamente el esquema de la presentación. Hemos previsto que unos 15 minutos podamos escuchar al congresista y la presentación y sustentación de la propuesta que él tiene. Como sabemos, hoy día hay en la agenda parlamentaria, por lo menos, al menos hasta donde yo conozco, en todo caso el congresista nos precisará con mayor conocimiento, pero hasta donde sabemos hay un proyecto que, como sabemos, se introdujo el mismo día en el que el premier del Solar planteó la cuestión de confianza ante el anterior Congreso constitucionalmente cerrado. Y luego tenemos ya con el nuevo Congreso la presentación de una iniciativa de parte del congresista de Acción Popular, Luis Alba, Roel Alba, que hoy nos acompaña. Entonces vamos a darle la palabra al congresista Roel Alba para que haga una presentación rápida de su propuesta, y luego tendremos oportunidad de escuchar al profesor Landa, y yo mismo me permitiré hacer algunos comentarios respecto de ambas propuestas y la importancia que tienen en el contexto actual. Gracias, Luis, por tu participación, y te escuchamos. Gracias, Pedro. Como siempre, un placer también participar también en esta oportunidad, también ver después de tiempo al doctor César Landa, gran amigo, profesor, y aportar en algo al debate. Tiene razón el profesor Grandes al señalar de que luego de la propuesta de reforma de elección de magistrados que presentó en su momento el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, y que era una iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar la forma en que se están haciendo las elecciones en ese momento, con poca transparencia, con poca publicidad, a espaldas de la ciudadanía,
y que luego fue el desencadenante para la disolución del Congreso. Luego de ello ya se han presentado otras iniciativas legislativas que, si sumamos la que hoy día voy a exponer, que es la mía, más otras 4 más, si no tengo por ahí el dato seguro, pues son otras 4 más de otras bancadas, más el que todavía se encuentra vigente, que es la propuesta del Poder Ejecutivo. Hay aproximadamente 6 propuestas legislativas para la modificación o perfeccionamiento de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La propuesta fue presentada el 31 de marzo del 2020, de este año, y tiene como número el proyecto de ley 4978-2020-Congreso de la República. Mi propuesta busca modificar los artículos 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sin transgredir o modificar algún artículo de la Constitución. Mi planteamiento esencial es que se busque elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional a través de un concurso público meritocrático, bajo los principios de publicidad y transparencia, eliminando, y eso es muy importante, eliminando la posibilidad de la invitación, porque si eliminamos la invitación, también eliminamos la dedocracia, la repartija, que a veces hay entre los grupos parlamentarios. Eso hay que erradicarlo. Tenemos que buscar justamente la posibilidad de que los mejores especialistas, los mejores cuadros que tiene nuestro país en materia de derecho constitucional participen y sean sus propios méritos los que lo lleven a ser elegidos por el Pleno del Congreso. Mi propuesta lleva a que sea una comisión especial que en una primera instancia sea la encargada de elegir las ternas de candidatos. Cualquier persona puede postular si cree que cumple los requisitos tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta comisión especial encargada de esta primera parte de la selección de estas ternas son una comisión que tiene o que tendría una representación plural en la elección, es decir, que cada bancada tenga un representante en dicha comisión especial. Estos elegirían su presidente, su vicepresidente y su secretario. Ellos van a determinar a su vez el reglamento del concurso, enmarcado dicho reglamento en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Otro tema importante que tiene mi propuesta es que participan la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. ¿Y por qué es importante la participación activa de estos órganos? Y es que tenemos que aprovechar las lecciones aprendidas que han tenido estos dos órganos autónomos e independientes respecto de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ellos tienen lecciones aprendidas respecto de los dos concursos previos a la conformación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y eso es muy importante. Y tanto la Defensoría del Pueblo como la Contraloría General de la República no van a ser veedores, van a participar activamente desde el inicio del concurso hasta el final. Y van a colaborar con la absolución de las tachas ciudadanas a los candidatos. Van a garantizar a su vez que cumplan durante todo el concurso público y el procedimiento de elección con los principios de meritocracia, publicidad y transparencia. Además, van a permitir que la ciudadanía esté segura de que se va a cumplir también con las reglas que se establezcan en el concurso, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como en la Constitución y además en del reglamento del concurso. Eso va a significar una garantía institucional y va a legitimar a los candidatos que van a ser parte de la terna que va a elegir el Pleno del Congreso de la República.
y lo importante es de que lo que se diferencia de otros proyectos es que su participación es activa y durante todo el proceso, y no solo son veedores, no solo son los que dan constancia, sino más bien pueden participar en todo el desarrollo del mismo y advertir si no se está cumpliendo con los principios antes señalados de meritocracia, publicidad, transparencia y con las reglas establecidas como que está en la Constitución, en la Ley Orgánica y en el propio reglamento del concurso. Otro punto importante en mi propuesta es la participación ciudadana. Ya he mencionado que la Comisión Especial y la Contraloría y la Defensoría del Pueblo van a resolver tachas ciudadanas. Y es que las anteriores elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional se hicieron a espaldas de la ciudadanía. La ciudadanía no tenía conocimiento de quiénes eran los candidatos. Y cuando ya sabía quiénes eran los candidatos, ya era muy tarde. Ahora no. Como toda la documentación, todas las hojas de vida, todos los actos de esta comisión especial y del concurso van a ser públicos, he ahí el cumplimiento del principio de publicidad. La ciudadanía va a tener conocimiento de quiénes son los candidatos que se presentan. Van a tener a la mano la documentación que estos presenten. Y así van a poder analizar, revisar su hoja de vida, y hoja de vida no solo profesional y académica, sino también personal. Y podrán hacer tachas. Tachas desde, por ejemplo, el tema patrimonial, si hay un desbalance, para lo cual tendremos la colaboración de la Contraloría General de la República, que tiene experiencia en ese sentido. O podrán hacer tachas que no han cumplido con requisitos académicos, que por ejemplo su hoja de vida dice una cosa y cuando uno entra al portal de SUNEDU no está dicho título. O tachas respecto a la idoneidad personal del candidato. Imagínense que un candidato es muy bueno académicamente, muy bueno como profesional, pero como persona tiene deudos respecto a pensiones alimenticias, tiene denuncias por violencia contra la mujer, violencia familiar. Ese candidato obviamente no tiene las condiciones para ser magistrado del Tribunal Constitucional. No es idóneo en su persona. También tenemos un tema muy importante, que la elección la mantiene el Pleno del Congreso de la República, pero el primer filtro que tiene esta comisión especial es que va a dar ternas. Ternas respecto a quiénes han sido los mejores candidatos que ellos han tenido al momento de evaluar, respecto al puntaje que ellos obtengan en su hoja de vida, respecto al puntaje que tengan de sus entrevistas personales, el puntaje que tengan a través de diferentes filtros que esta comisión podría ponerle en el transcurso del concurso y que estarán en su reglamento. Ello va a permitir que solo los mejores candidatos lleguen a ser elegidos en el Pleno del Congreso de la República. Cuestión que antes no tenía previsto la comisión que preseleccionaba a los candidatos. Y es que tenemos que tener algo muy en claro. Tiene que primar la meritocracia en estos concursos. Ya no pensar en el coteo, ya no pensar en la repartija. Tienen que estar los mejores. Y es por ello que también modificamos el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que ponemos como una exigencia adicional que quienes sean magistrados del Tribunal Constitucional tengan estudios de especialización o maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos o Derecho Procesal Constitucional. La idea es de que ya el máximo órgano, el supremo intérprete de la Constitución, tenga a especialistas en la materia. No tenga especialistas en derecho bancario, en derecho de empresa o en otras materias que no sean las que en verdad requiere el órgano. Porque para tú resolver temas relacionados con la protección de la supremacía constitucional, temas relacionados con la protección de derechos constitucionales, se requieren a especialistas que tengan conocimiento en la materia, no que vayan a aprender al Tribunal Constitucional. Tienen que demostrar su expertise, sus conocimientos, su experiencia en la materia al servicio del Estado.
al servicio del Tribunal Constitucional, al servicio de la ciudadanía. Eso es más o menos, en grandes rasgos, mi propuesta de proyecto de ley que busca reformar el artículo 8 como el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, estableciendo un concurso público de méritos, y que esta idea ya la tenía cuando empecé ya bastante tiempo atrás, casi 12 años, si lo contamos, cuando trabajaba yo en el Instituto de Defensa Legal con Juan Carlos Ruiz Molleda, y le dimos justamente a Pedro Grandes y al doctor César Landa, cuando ellos publicaban su revista Justicia Constitucional, una propuesta de modificación del reglamento del Congreso de la República respecto a la elección de magistrado del TC. Y justamente en ese artículo también recogemos una ponencia del doctor César Landa sobre cuál es el perfil del magistrado del Tribunal Constitucional, en donde justamente recogemos la idea de que sea una persona especializada en la materia, porque al mismo tiempo reúna principios democráticos y la idoneidad personal para asumir el cargo. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad de darme a explicar. Muchas gracias, profesor Hernández, por escucharme, y a todos los presentes. Muchas gracias, Luis. Excelente presentación. Yo no olvidé mencionar que el ahora congresista Luis Roel es además un joven profesor de Derecho Constitucional con un perfil muy importante, con publicaciones, con entusiasmo por el derecho constitucional, así que tenemos un congresista que sabe de lo que está hablando, y eso nos da seguridad, confianza a los ciudadanos también. Yo quiero inmediato pasarle la palabra, todavía no supero mi dificultad técnica, estoy transmitiendo con un teléfono, pero voy a pasarle de inmediato al profesor César Landa para su intervención. No necesito decir más cosas, todo el mundo lo conoce, el profesor Landa, sin duda uno de nuestros juristas más importantes a nivel de la región de América Latina, y ha sido además presidente del Tribunal Constitucional, como sabemos todos. Profesor Landa, adelante. Muy buenos días, muchas gracias, Pedro, por la invitación, y a Luis también por el saludo y a su vez por su proyecto, ¿no?, que da mérito precisamente a este conversatorio sobre esta tarea tan importante para el fortalecimiento de un Estado constitucional que se ha visto confrontado, ¿no?, el año pasado, en los últimos años, en una tensión desconocida en el Perú, que ha terminado precisamente a raíz del intento del Parlamento anterior de nominar 11 candidatos, ¿no?, sin mayor transparencia, publicidad, pluralismo, ¿no?, incluso pretender elegir a uno, ¿no?, o a otro, ¿no?, a una situación de crisis entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, al punto que el Ejecutivo tuvo que hacer uso de la cuestión de confianza en materia precisamente de la reforma de la Ley Orgánica del TC para hacer un sistema de elección con criterios de transparencia, publicidad y participación, a efectos de evitar, ¿no?, el copamiento del mayor órgano encargado de interpretar la Constitución, que es la norma jurídica suprema, ¿no? Y parto de ello porque, en efecto, ¿no?, un principio fundamental que debe garantizar la elección de magistrados, de juristas como magistrados del Tribunal Constitucional a cargo del Parlamento, es la independencia, ¿no?, la independencia judicial. Porque la labor que van a hacer los últimos intérpretes de la Constitución es definir nuestros derechos, nuestras libertades, ¿no?, como también el equilibrio de poderes. Desde esa lógica, los candidatos deben tener una garantía no solamente teórica de declararse autónomos independientes, sino eso pasa también por los filtros y los exámenes que ameriten su historial, ¿no?, profesional, su historial política, su historial incluso personal, ¿no?, en relación a los grupos, a los partidos, a los grupos de poder que en una democracia deben funcionar, ¿no? Pero los jueces que van a ser electos por el Congreso, que tiene representantes de los partidos y las fuerzas políticas y de toda naturaleza en el país, debe existir un tamiz, porque muchas veces se ha dicho que quien nombra a los jueces es el que hace la justicia. En la medida que ya nomina a jueces
ad hoc, ¿no? A los intereses económicos, sociales o políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen en los países desarrollados que tienen tribunal constitucional para que no exista esa dependencia? Entonces, en la búsqueda de los candidatos, es importante asegurar esa independencia, que significa no independencia de ideas filosóficas, políticas, sociales, culturales, sino independencia, digamos, partidaria, ¿no? O incluso uno podría pedir licencia, ¿no? Un partido y asegurar su trayectoria. La destacada trayectoria del abuelo de Luis, Javier Alba, con quien me cupo, ¿no? Pertenecer y participar en el Tribunal Constitucional hace muchos años, fue un ejemplo, ¿no? De cómo, dejando el carnet, ¿no? Pero no el corazón, ¿no? De Acción Popular, pudo ejercer una función judicial independiente, que nadie ha podido cuestionar de algún favoritismo de esa naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esa independencia judicial se garantice. ¿Por qué? Porque con independencia judicial se garantiza también que exista un candidato que ponga en evidencia su trayectoria presente y previa, ¿no? En relación a actividades que ha realizado. Desde ya que la experiencia del tribunal, no solamente el intento de acopamiento, ¿no? Del 30 de septiembre del año pasado, donde se ponía en peligro precisamente la independencia, no ha sido el único caso, ¿no? Porque en experiencias pasadas, los partidos políticos, en mayoría en el Congreso, también han hecho lo propio e incluso han logrado, ¿no? La nominación de candidatos, ¿no? Como experiencia, como presidente del tribunal, un candidato que fue electo como magistrado al Tribunal Constitucional durante el gobierno de Alan García, juró asumir el cargo de magistrado del tribunal, así, levantando el brazo, haciendo el saludo aprista, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, simbologías que además expresan muchas veces una práctica que es importante tamizarla y ponerla a un costado a efectos de que no afecte la independencia con que debe resolver un magistrado constitucional, sea que provenga de la labor, de la función de la defensa como abogado, como juez, ¿no? Ordinario o como académico, sin perjuicio de sus valores. Es importante esa fina separación. De otro lado, también es importante un principio de legitimidad democrática, ¿no? En estas propuestas y de identificación de los candidatos, porque muchas veces los magistrados no representan, una vez electos, a quienes los han votado, como es obvio, no hay un mandato imperativo, mucho menos. Más bien deben representar lo que la Constitución postula como es a la voluntad popular, ¿no? Indirectamente, ¿no? Aunque no han sido electos por el pueblo, pero sí a través de sus representantes. Y eso es importante porque el tribunal requiere legitimidad, ¿no? Y esa legitimidad el tribunal la obtiene una vez que elabora las sentencias y adquiere credibilidad en la ciudadanía. Y esa credibilidad no puede ser parcializada, sino basada en el consenso democrático que hay. La sentencia del tribunal expedida en el mes de enero, que resolvió el conflicto, ¿no? Entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, mal que bien puso la paz, ¿no? En ese conflicto político, y fue respaldada, ¿no? Ciudadanamente en esa resolución, y en ese sentido el perfil, digamos, de los quienes que van a ser jueces o magistrados debe buscarse garantizar que busquen esos consensos que existen en la sociedad, que no solamente son de mayorías, sino también respetando la pluralidad de incluso las minorías. Entonces, esto es importante para que quienes vayan a ser magistrados del tribunal generen lo que garantiza la independencia de un tribunal, que es la confianza ciudadana. La confianza en el Tribunal Constitucional ha permitido también al tribunal en épocas de confrontación, si con el Parlamento o algunos otros poderes, la legitimidad social como para que no sea eliminada. Por ejemplo, en los años 2004, 2005, una propuesta de un parlamentario para que el tribunal no pudiera ser el intérprete supremo de la Constitución, ni pudiera dictar sentencias en un sentido estimativo, solamente estimativo, desestimativo, pero no interpretativas, ¿no? Y esa propuesta lo que quería era eliminar entonces, en buena medida, el rol de garante último
de la Constitución y de sus sentencias interpretativas, ¿no? Pero eso no pasó porque hubo un respaldo ciudadano de instituciones y de opinión pública a raíz no solamente, digamos, de las resoluciones, ¿no? Sino también que éstas tienen un contenido que se asienta en la legitimidad social, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante también mencionar que la necesidad de que el tribunal garantice ese control y balance de poderes, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de independencia en abstracto en relación a los poderes públicos privados o de legitimidad social que represente una cohesión social, sino también que asegure el control y balance del poder, porque el tribunal cumple una función de morigerar los excesos de los poderes, como se ha visto en la sentencia del conflicto de competencia, y el rol de los magistrados en consecuencia es de mediar en esa tensión. Y para poder mediar y tener legitimidad, tengo que tener credibilidad de las partes y de la población, la que va a recibir. Entonces, buscar el perfil de un candidato al Tribunal Constitucional supone que esa persona tenga cualidades personales también. Cualidades que desde ya tienen que ser no, tanto de conocimiento, especialidad, pero también, ojo, de ética, porque lamentablemente hemos tenido también magistrados en el tribunal en el periodo 2008 en adelante, que venían de la academia, ¿no? Universitaria como profesores de constitucional, sea en Lima o en Trujillo, y terminaron con denuncias por desbalance patrimonial en el Congreso de la República, u otro en el Ministerio Público, que fue investigado y en consecuencia archivada finalmente su investigación, pero en un contexto en el cual la corrupción avanzó a todo nivel y no estuvo ajeno al tribunal. En ese sentido, creo que este código de ética es importante también cautelar que no se filtre, ¿no? A través de los especialistas, lamentablemente, que ha existido, ¿no? Personas de esa naturaleza. En esa medida creo que hay una necesidad también de considerar ciertos valores humanos o cualidades humanas para un cargo que va a tener la última palabra en materia constitucional, del cual va a depender límites a los poderes públicos, económicos, a la tutela de los derechos, ¿no? Entonces, esos valores personales, una capacidad de trabajo colectiva, tener, digamos, conocimiento desde ya, sabiduría, moderación, humildad y valor para enfrentar las presiones que hay de diferente naturaleza, no solamente a veces políticas o económicas o mediáticas, ¿no? Entonces, creo yo que la labor y la posición del Tribunal Constitucional es importante tomarla en consideración para considerar, por ejemplo, ¿no? Que si el tribunal tiene una mayor carga procesal en materia de derechos sociales, derechos de carácter laboral, pensionario y otras materias, es importante también que existan personas que, siendo constitucionalistas, tengan una visión, digamos, del derecho constitucional como una suerte de irradiación a otras áreas del derecho, ¿no? Y este proceso que se llama de constitucionalización del derecho hace que sea necesario constitucionalistas que sepan de materia tributaria, porque hay muchos contenciosos tributarios con muchos intereses de por medio y que no quede librado a la opinión de técnicos, sino de decisiones de quienes han sido elegidos por el Parlamento para tomar las graves decisiones en materia no solamente constitucional, sino también especializada en los distintos rubros. Por eso diría yo que incluso el tribunal no debería ser un cenáculo único de constitucionalistas, sino también de constitucionalistas que tengan especialidades o de especialistas que tengan esa aproximación constitucional para poder cubrir las distintas áreas que demanda el tribunal en el presente y en el futuro, ¿no? Y con eso creo yo que la propuesta del congresista, ¿no? Luis Roel es una base importante para este debate público que luego será un debate desde ya parlamentario. Me quedo aquí por la invitación. Gracias, Pedro. Muchas gracias, profesor Landa. Y gracias a los que nos están acompañando también a través de las plataformas y a través de las redes sociales. Yo quisiera centrar mi breve intervención llamando la atención de tal vez tres aspectos, ¿no? En primer lugar, el contexto en el que estamos asistiendo a este debate, ¿no? En segundo lugar, sí me gustaría
a centrarme en la idea de que el profesor Landa también lo ha puesto sobre la mesa, que es tal vez la pregunta de si existe un procedimiento que garantice el resultado que se busca con la elección de un magistrado. Es decir, si el perfil del magistrado constitucional, podríamos decirlo así, puede ser el resultado de algún procedimiento o es que hay otros elementos que entran a tallar, digamos, porque si nos esperanzamos en algún procedimiento que genere el perfil, a lo mejor estamos equivocando digamos, de la medida que vamos a tomar. Y finalmente diré algo sobre las dos propuestas, una en la que acaba de presentarnos y otra que se ha difundido ya más. Las otras que ha mencionado el congresista Roel, no, la verdad que no los conozco, pero creo que los insumos para el debate están básicamente en la propuesta del Ejecutivo, que no ha sido modificada, y la propuesta que nos ha traído, que ha presentado el congresista Roel. Empiezo entonces con la ubicación, el contexto, y a mí me preocupa mucho este asunto porque creo que estamos asistiendo a una coyuntura en la que todo se ha de alguna manera movido y desplazado, digamos, las prioridades en la agenda pública, pero también en la agenda ciudadana. Sin duda no están o no pueden estar hoy día focalizados seguramente, pese a la relevancia que tiene en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y me parece que ahí hay un punto que habría que, con ponderación, meditarlo, porque también el buen magistrado que se tenga que elegir seguramente va a salir de este espacio de la sociedad misma, que está asistiendo a unas preocupaciones sin duda hoy día diferentes, ¿no? Y obviamente el debate público se centra en otros temas. También aunque hay congresistas notables en la renovación que se ha hecho, el Parlamento sigue ante la mirada pública teniendo un desprestigio social importante, ¿no? Entonces yo me preguntaba en este contexto si hay las condiciones, si están dadas las condiciones para impulsar una reforma simplemente de alguna manera epidérmica en el procedimiento de elección de magistrados, ¿no? Porque en realidad muchos de los actores políticos, no solamente locales, sino a nivel global, están planteando la necesidad de un nuevo pacto post-coronavirus, ¿no? Y yo creo que ese también tiene que ser parte del debate nuestro, ¿no? Entonces, una cuestión me parece relevante es discutir si vamos a cambiar reglas procedimentales de elección o nos preparamos para un cambio constitucional que mueva muchas de las piezas que tienen que ver con la estructura orgánica, obviamente de la justicia constitucional también, ¿no? Yo pensaba solamente por poner algunos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos perdido entre la Constitución del 79 y del año 93 en legitimidad del Tribunal Constitucional y en el procedimiento de elección. Recordaremos todos que en la elección de magistrados en el marco de la Constitución del 79 participaban, como ocurre con la experiencia europea básicamente, participaban los tres poderes del Estado, por ejemplo, ¿no? En ese sentido yo rescataría la propuesta del Ejecutivo que plantea de que los candidatos no se autopresenten al concurso o no sean menos todavía invitados por algún vocero de algún partido político, ¿no? Sino que sean instituciones, digamos, que los presenten y que tengan sus propios procedimientos en estas instituciones para presentarlos, ¿no? Eso mejora un poquito la legitimidad de procedencia, digamos, de los candidatos, ¿no? Pero en el marco de la Constitución del 79 no solamente pasaba de que los tres poderes participaban, sino también el hecho de que el número de magistrados era mayor, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos en la región con un tribunal constitucional el que tiene el menor número de integrantes, y sin duda esto tiene también una explicación en el contexto histórico en el que fue planteada la Constitución del 93. De manera que mi reflexión inicial es repensar un poco la estructura de la justicia constitucional y ver si no estamos ante un contexto político y también global que nos podría permitir hacer cambios de mayor calado tal vez a nivel constitucional. El tribunal es la composición actual, con todos los problemas que hemos visto
públicos, pero digamos que puede resistir a lo mejor unos ajustes estructurales que no nos lleven a improvisar cambios procedimentales y más bien que nos permitan una reflexión mayor, ¿no? Porque también, si miramos el proceso en marcha, hay varias decisiones que tendríamos que tomar, ¿no? El proceso de elección de cambio de integrantes del tribunal actual simplemente se paralizó el día que se cerró el Parlamento. Entonces, entiendo, yo no conozco bien los detalles del procedimiento parlamentario, pero esa sesión habrá que retomarla y habrá que decir algo sobre, por ejemplo, el intento que se tuvo de introducir a un integrante que no tenía, sin duda, al menos desde la perspectiva constitucional, ni el prestigio ni la experiencia en la materia, ¿no? De manera que hay un procedimiento ahí iniciado, algo tendrá que decir el actual pleno del Parlamento con relación a ese procedimiento, y luego hay algunas cuestiones que había que ver, por ejemplo, en la propuesta del congresista Roel Alba, se plantea la necesidad de modificaciones de reglamentos para introducir un concurso público de méritos, ¿no? Solamente pensar en un espacio político como el Parlamento, en introducir unas reglas para un concurso público de méritos, me imagino yo que no va a ser fácil. Se viene toda una discusión seguramente de qué cosa pesa más, los certificados o el examen, quién hace ese examen, sobre la base de qué se califica. Todas esas cuestiones a mí me parece que van a postergar que estas reglas nuevas que se aprueben a nivel de procedimiento se puedan aplicar al actual proceso que está en marcha, ¿no? Y entonces yo me planteaba si no pensamos más bien en una reforma más de fondo, ¿no? La última cuestión que yo quiero abordar es esta pregunta de fondo que me he planteado, si hay un procedimiento que garantiza un cierto, mirando también estoy haciendo bien marginales a los proyectos en esta presentación, ¿no? Cuando uno lee un poco la doctrina comparada sobre esto, porque son preocupaciones que han habido en todos los contextos donde hay un tribunal constitucional, yo creo que ningún sistema espera que un procedimiento define el perfil. Un procedimiento nos garantiza algunos mínimos seguramente, pero yo leía, por ejemplo, es simplemente un ejemplo. ¿Me escuchas? Creo que voy bien, Gisela. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hola? Sí se le escucha, profesor. ¿He perdido la señal? ¿Aló? ¿Hola? ¿Profesor? Gisela, ¿me puedes? Sí se le escucha. ¿Me puedes confirmar si... ¿Hola? Sí se le escucha, profesor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Okay, Sí. muchas gracias. Estaba entonces en el punto donde me planteaba la pregunta de fondo, ¿no? Si hay un procedimiento que garantiza un cierto perfil de magistrado, ¿no? Y yo hacía una cita del profesor Max Tushnet de Harvard, uno de los juristas que ha escrito mucho sobre estos temas y otros muchos, pero él se preguntaba, por ejemplo, si el perfil del juez depende de alguna concepción de la Constitución o de la democracia o de la interpretación de la Constitución, ¿no? Y la respuesta que él se daba era que en realidad, al menos analizando casos de jueces que ante, digamos, propios y extraños, conservadores y liberales, para ponerlo en el contexto norteamericano, son valorados como grandes jueces de la Corte Suprema, la conclusión a la que llegaba era que esa calificación de grandes jueces de un tribunal, y para estos prácticos hay que decir que la Corte Suprema funciona como un tribunal constitucional, esa calificación de buen juez constitucional, decía él,
dependían básicamente de dos tipos de variables, ¿no? Y él ponía los términos de carácter y experiencia, ¿no? Carácter y experiencia, es un poco el título de su trabajo en este tema, ¿no? Carácter y experiencia como dos condiciones para tener un buen juez, ¿no? Entonces me preguntaba si todos estos requisitos del concurso público, por ejemplo, que a lo mejor saca a la luz a un anónimo que no está en las discusiones públicas del derecho constitucional, de pronto lo coloca en un primer lugar, ¿no? Yo creo que el cargo de juez constitucional requiere de una vida pública reconocida por todos, por la ciudadanía. No puede ser alguien que de pronto sorprende y saca el mayor puntaje en un examen de evaluaciones, ¿no? Y obviamente el ejemplo, por ejemplo, que el profesor Landa ponía del magistrado Alba, el abuelo de Luis, para todos los que hemos trabajado cerca en el tiempo en el que él fue magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, nos quedaba claro que las cosas que él había logrado no hubieran sido posibles si no hubiera sido por la experiencia política que él tenía. De manera que creo, si tuviéramos claridad que el perfil del magistrado requiere experiencia de liderazgo, y obviamente carácter de juez, es decir, no un carácter pusilánime, sino capaz de tomar decisiones a ese nivel de cuestiones que uno va haciendo y acumulando en la vida pública. Y creo que esos liderazgos requieren que se interesen por estos puestos tan relevantes en una democracia constitucional, ¿no? De manera que yo apostaría primero por una reforma más de fondo, aprovechando el contexto en el que estamos. Y segundo, esta sería una reflexión un poco para quienes hoy día, como el congresista Roel, van a tener que tomar estas decisiones, ¿no? A lo mejor hay que hacer cambios en la composición. De hecho, estamos ya en plazos vencidos, por lo menos de 6 integrantes del Tribunal Constitucional. Habría que ver si vale la pena entrar a hacer modificaciones a reglas procedimentales, porque no olvidemos que el artículo 8 en realidad se modificó en el año 2012 y la regla que introdujo de la invitación directa, esa fue una regla excepcional. El problema tal vez está en que el Congreso ha venido utilizando la regla excepcional y no la convocatoria pública, ¿no? Estas serían mis apreciaciones en esta parte, y en todo caso plantearíamos un diálogo también con los participantes que nos siguen a través de las redes. Muchísimas gracias. Y no sé si tenemos intervenciones. Pedro, ¿podría yo intervenir unos temas de los que tomamos? Claro, Luis. Claro. Aprovechando a los comentarios tanto del profesor Landa como tuyo, sí, pues lo que buscamos con mi proyecto es modificar el artículo 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y yo sé que es difícil, ¿no? O sea, es difícil por los tiempos, es difícil por el contexto en que vivimos, y porque en verdad al Congreso, si bien cuando se nos eligió el 26 de enero del presente año, la responsabilidad era ya difícil porque nos pidieron seguir una reforma política, electoral y judicial, entre ellos la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora tenemos no solo eso, sino también la tarea de sacar adelante, apoyar con lo que se pueda desde el Congreso para el tema parar con el tema del COVID-19, y además ver todas las formas habidas y por haber para lograr que se den sí o sí las elecciones en el próximo año, para ver que haya el cambio tanto del Congreso como Parlamento Andino y del presidente en julio del próximo año. Entonces, tenemos sí una agenda bastante cargada, tenemos bastantes responsabilidades, pero tenemos que hacerlo. Y sobre el tema de los temas pendientes, sí, hay dos temas muy pendientes. La reconsideración de Ortiz de Ceballos respecto a su elección y del concurso público que se quedó suspendido por la disolución del Congreso. Y sobre esos temas se tienen que resolver, porque si no, lamentablemente, vamos a tener ahí un primer impasse. Yo creo que el Pleno
del Congreso debe estar a la altura de la expectativa de la ciudadanía para declarar que estos, primero, la reconsideración no procede y que respecto al concurso público, pero el concurso pasado o el procedimiento pasado de elección de magistrados, como ha estado delegitimado porque ha sido poco transparente, ha sido poco publicístico, también debería correr la misma suerte de que sea anulado. ¿Para qué? Para establecer el debate de las nuevas reglas y hacer el concurso conforme a los principios de meritocracia, principios de participación ciudadana, transparencia y publicidad. Sobre la garantía que tú mencionabas, ¿no, Pedro? Sobre cómo lograr que los mejores logren los puestos de magistrado del Tribunal Constitucional, cómo lograr que se pueda cumplir, porque, como se dice, ¿no? Uno puede proponer cosas muy idealísticas, pero a veces no se pueden cumplir porque o no se da en la norma o porque cuando se da la norma los actores no lo cumplen. Y yo creo que por eso mi propuesta, al tener no como veedores, sino como participantes del mismo concurso a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, eso nos da una seguridad de que lo que planteemos, tanto los principios antes mencionados, meritocracia, publicidad, transparencia y las reglas de juego que se aprueben por esta comisión especial que elija a los magistrados del Tribunal Constitucional en su reglamento del concurso, se cumplan. Esa creo que es, porque son dos órganos que tienen, por su expertise y por la legitimidad que tiene, que uno, la Defensoría del Pueblo, y dos, la Contraloría General de la República, nos puedan tener una legitimidad del proceso mismo. Y claro, pero para llegar al punto de tener esa garantía necesitamos primero lograr dos temas importantes. Primero, lograr la reforma de la ley orgánica y la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y a su vez la voluntad política de que ya aprobada la norma se aplique y no se desnaturalice el fin de la misma, que es tener a través de la meritocracia, la evaluación meritocrática, a los mejores cuadros como magistrados del Tribunal Constitucional. Y un tema muy importante que mencionó el profesor César Landa, y tú también lo mencionaste, Pedro, es el perfil del magistrado. Y asimismo la trayectoria, que tú has hecho hincapié bastante, Pedro, sobre cómo calculas, cómo evalúas la trayectoria pública, privada de la experiencia, que es un valor bastante importante y que si lo realizas o si es muy objetivo el concurso, eso no se puede evaluar. Yo creo que la comisión especial, cuando realice el reglamento del concurso público, debe tener en cuenta que debe tener un perfil establecido del magistrado que se está buscando. Y si el candidato que postula no cumple el perfil, de por sí está descartado. Y luego, respecto de la trayectoria profesional, la experiencia pública del candidato, eso se evalúa y se califica ya en el propio concurso, ya sea en la evaluación de la hoja de vida, como el puntaje, o ya sea con la evaluación de la entrevista que se le haga a los candidatos. Y un poco también yendo a lo señalado por el profesor Landa, de que, claro, puede haber alguien que tenga una trayectoria profesional, una hoja de vida intachable, ¿no? Profesional y académicamente, pero también debemos tener en cuenta de que las tachas ciudadanas también van a permitir que personas que son idóneas, que por ejemplo sean antidemocráticas, que hayan participado o hayan validado, por ejemplo, el autogolpe de 1992, o que hayan salido a favor del mismo. Muy bien, esa persona tendría que salir porque no cumple con un perfil democrático. O como ya lo adelanté en mi primera intervención, los candidatos que tengan por ahí una denuncia de corrupción o un proceso en trámite respecto a delitos relacionados a corrupción u otros delitos graves, o peor, en muchos casos, que esa persona sea una persona violenta y tenga denuncias por violencia contra la mujer, violencia familiar. Y ahí esas tachas van a ser recogidas por los integrantes del Congreso, miembros de esa comisión especial, y van a tener la colaboración para absorber dichas tachas por la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, que obviamente esas personas no pasarían. Yo creo que en esas estarían las garantías y las virtudes que tiene el proyecto y que yo he presentado para tener ciertos cerrojos.
Obviamente, la propuesta es una propuesta mía que luego podría irse perfeccionando en el debate en las comisiones ordinarias del Congreso relacionadas con la reforma de justicia, que puede ser la Comisión de Constitución y Reglamento, como la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pero yo creo que un primer paso es que esto entre al debate para que con ello podamos cambiar ya la idea de que los magistrados del Tribunal Constitucional se eligen a dedo, se eligen por un coteo entre las bancadas o la denominada repartija. Como tú bien mencionas, Pedro, la excepción que se introdujo para la invitación se ha convertido en la regla general. Entonces, para evitar ese tema, tenemos que también eliminar la invitación. Tenemos que buscar la forma de que sea un concurso publicístico, porque los magistrados del Tribunal Constitucional, como mencionó el profesor César Landa, no solo se legitiman con sus sentencias, sino también como son elegidos estos magistrados. Yo sé que se dice que los jueces hablan de sentencias, pero también la forma en que son elegidos tiene algo bastante que ver con la legitimidad que van a tener sus decisiones y además de la legitimidad social que tanto se necesita en los órganos tan importantes como es el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, César. Muchas gracias, congresista. Profesor Landa, si usted quiere comentar. Brevemente, muchas gracias, porque creo que se han puesto ya sobre la mesa temas e ideas importantes y me gustaría en particular una genérica que planteaste tú y luego una más precisa que planteó el congresista Roel, ¿no? La primera es en relación al tema del contexto, ¿no? Y la prioridad en la agenda pública, ¿no? En la coyuntura de la reconstrucción de la relación Parlamento-Ejecutivo, luego de la disolución constitucional del Congreso, ¿no? Las tareas que tiene este Congreso en un corto plazo, que pareciera demasiado, ¿no? La reforma política, electoral, judicial, más, como señala el congresista, las tareas de apoyo legislativo o fiscalización del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia, ¿no? Que nos va a tener todavía la reconstrucción económica todo este año, ¿no? Entonces, pero no obstante ello, de estas circunstancias excepcionales que no es normal en nuestra vida constitucional, creo que la regularidad y el orden en medio de estas circunstancias no deberían, digamos, estar ajenas, ¿no? A poder recomponer ello, ¿no? Desde el tema del sistema democrático, ¿no? En el cual nos encontramos tras, digamos, padeciendo, digamos, de los problemas de la coronavirus, ¿no? O de los conflictos de poder, creo que las reglas establecidas en la Constitución, por ejemplo, de la elección cada 5 años, resulta necesaria, ¿no? Mantenerse. Si bien hubo el año pasado una propuesta de adelantar las elecciones, era porque había una situación política insostenible que precisamente el Congreso rechazó, ¿no? Y en esa lógica, como premisa mayor del orden de las elecciones, que el pueblo se expresa, ¿no? Como se ha hecho ya ahora en enero para elegir un nuevo parlamento y resolver también el conflicto, la elección de los magistrados del tribunal no está ajena también, que si bien no tiene ese perfil de elección popular, sí indirecta, como decía, pero sí de legitimación del Estado, sobre todo en su función que acompaña, ¿no? A las labores del Ejecutivo o Legislativo, ¿no? De control constitucional o de protección de los derechos ciudadanos en caso se afecte más los derechos, digamos, de las personas en esta época que sean despedidas arbitrariamente o que en los temas de salud no tengan alcance a la tutela urgente de los derechos de salud. Entonces, yo creo que es importante que el tribunal mantenga su funcionamiento y dentro de ello la legitimidad también de una renovación, no porque los magistrados que actualmente no la tengan. Al contrario, creo yo que la sentencia que dieron en enero mostró la legitimidad y credibilidad y la transparencia pública que se ha iniciado con la presidenta, ¿no? Y el adelanto para recibir opiniones, ¿no? Pero la periodicidad ciertamente que es muy corta y habría que revisarla, ¿no? Pero en tanto y en cuanto esta no se produzca, creo yo que el proceso de elección debe tener un lugar dentro de la agenda y la prioridad que la mayoría parlamentaria con las minorías establezcan para que se lleve a cabo como se ha señalado, con la transparencia, ¿no? Sin dejar de lado, lo cual supone entonces un trabajo reforzado,
las tareas urgentes y necesarias, ¿no? Que manda la agenda política y la agenda sanitaria, ¿no? Y el tema concreto de la propuesta que hace el congresista, si bien es una propuesta interesante que tiene además, como dice, ya años de preparación o estudio o reflexión, y ahora la posibilidad de plantearlo, ¿no?, en el ámbito donde se toman las decisiones parlamentarias, creo yo que en efecto, ¿no? La comisión debe ser plural, cosa que no existió en esta comisión que eligió el año pasado a 11 candidatos. Y esa comisión incorpora, ¿no?, a 2 representantes de Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General, bajo la experiencia de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que en la cual llevaron a cabo, y estuvo compuesta también por otros representantes, ¿no?, Ministerio Público, ¿no?, Poder Judicial, ¿no?, universidades. Pero creo yo que en este caso el Tribunal Constitucional, como ocurre en otros países, tiene incluso la potestad de poder proponer al Congreso la nominación de algunos candidatos, ¿no?, porque conoce muy bien el tribunal, ¿no?, su presidente, en este caso la presidenta, ¿no?, cuáles son las necesidades de futuros magistrados para atender las cargas procesales en cuanto a la temática, en cuanto a la demora, en cuanto a la organización, porque como es una tarea transitoria de 5 años, uno realmente aprende en el camino y sabe a lo mejor los errores o deficiencias que puedan superarse si hay un perfil, si hay un prototipo, ¿no?, digamos, de qué es lo que se quiere. Quien más puede decir eso es un miembro seguramente en activo o no del Tribunal Constitucional que conozca la problemática para poder contribuir, ¿no? Y solamente entonces cerrar también señalando que ciertamente que los procedimientos son importantes, pero yo creo que junto a ello también, como reitero, las cualidades personales de quienes van a ser electos, ¿no? Por eso Linkhurst decía, ¿no?, en Inglaterra cuando le preguntaron, ¿y quién debe ser un juez? Decía, debe ser un buen hombre, y si sabe un poco de derecho, mucho mejor, ¿no? Porque al final los asesores, los técnicos, especialistas con estudios y maestrías de constitucional, derechos humanos, pueden ser desde ya llamados y contratados pluralmente. Pero lo importante es que el magistrado tenga una vocación que ya hemos señalado en la primera parte, pero es importante repetir, que en última instancia tenga conocimiento, valores y una ética que tenga la capacidad también de soportar las presiones de los poderes públicos y privados, ¿no? Y solamente así puede garantizarle al ciudadano que sus decisiones serán técnicas legitimadas, ¿no?, procesalmente, sustantivamente, ¿no?, en las diferentes opciones que hay jurídicamente e ideológicamente también en el tribunal, que todas son válidas, pero sobre todo con respeto a la Constitución y con legitimidad que logre atraer las sentencias el tribunal para el respaldo ciudadano, que en última instancia es la fuente del poder del Estado y a quien se le debe rendir cuenta. Como dice, en el Tribunal Constitucional todavía figura, ¿no?, una placa que el poder viene del pueblo y va hacia él, ¿no? Y ese es el mandato que tiene el tribunal. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Landa. Yo voy a transmitirles algunas preguntas que aparecen en el WhatsApp, ¿les parece? En el chat, perdón. Empiezo por el final, que viene además de Bolivia. Don Álvaro Kisberg pregunta, dice, mi pregunta es ¿qué garantía existe en el supuesto que un postulante tiene una nota alta en la acumulación de méritos y esta se ven mermada al momento de hacer la entrevista, ya que no compartiría cierta tendencia política que un supuesto sea mayoría en la asamblea o parlamento? Les leo todas, que hacemos un bloque, ¿les parece? ¿No? También Mirela Velázquez. Hola Mirela, buenos días, una alumna, ahora abogada. Buenas tardes, dice. Buenas tardes. Quería saber qué lecciones ha dejado para el panel la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en la que precisamente por la búsqueda constante de los miembros más idóneos retrasó mucho la composición final. Una experiencia interesante que habría que ver, ¿no?, cómo funciona un concurso de méritos ahí. También otra pregunta dice, ¿qué requisito es indispensable? Es una pregunta dirigida al profesor Landa.
¿qué requisito es indispensable para que una persona sea elegida un miembro del Tribunal Constitucional? Y 2 dice, si ya se tuviera que elegir a los miembros, esa es una pregunta para el profesor Landa, dice, ¿quiénes en la actualidad podrían ser candidatos idóneos para integrar el Tribunal Constitucional? El doctor Carlos Manuel Valdivia pregunta, es en realidad un comentario, dice que estoy de acuerdo con el congresista de que debe haber un concurso público transparente y que para que participen los mejores profesionales no deberían seguirse el mismo sistema de elección actual, porque conlleva a que se maltrate a buenos postulantes, los que finalmente acaban retirándose del concurso, perdiéndose así la posibilidad de que los mejores académicos vayan al tribunal, ¿no? María Carolina Espinosa dice, el problema es que siempre ha existido es el padrinazgo, ¿no? Ello se rompería, aunque no en forma completa, reconoce, con una evaluación previa, como el de conocimientos y una personal, como indicó el doctor Roel. Uno de ellas que no tenga ningún proceso condena por delitos de corrupción. Los candidatos que pasen esa evaluación previa sean electos por el Congreso. A ver. Sigue la misma persona. Marta Meléndez dice, el proyecto de ley del Congreso, del congresista Roel, se deja explícito también la forma de reemplazo cuando hay varios mandatos vencidos, como actualmente que hay vencido el mandato de 6 magistrados. ¿Podría ampliar un poco al respecto? Le piden. Creo que ahí paramos, ¿les parece? Empezamos con el congresista. Tu audio, Luis. Sí, gracias, Pedro. Y para responderte, voy a poner el chat para empezar a responder, ¿no? Sobre la pregunta de Marta Meléndez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, en ese supuesto, por ejemplo, la propuesta normativa, se lo leo textual. En caso de que el mandato de varios magistrados concluya simultáneamente, como es en el caso actual que hay 6 magistrados con mandato vencido, la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional se realizará mediante el reemplazo del miembro con la mayor antigüedad en su designación o, en su defecto, el miembro que tenga mayor antigüedad de la colegiatura. Ese es respecto a cómo se va el orden de quiénes serán los magistrados que irían siendo reemplazados. Y respecto de cómo se haría, es de que la comisión tiene conocimiento de cuántos magistrados se encuentran ya con mandato vencido, porque para eso el presidente, ahora la presidenta del Congreso, emite un oficio al Congreso diciendo, por si acaso, empieza el concurso público porque ya tenemos mandato vencido esta cantidad. Y las ternas que se van presentando irían, obviamente, buscando completar la cantidad de vacantes. Y se va presentando una terna tras otra hasta que el Congreso termine con las vacantes. Si por ahí las ternas no cumplieran la cantidad de vacantes, se hace un nuevo concurso con los mismos principios, con la misma regla de juego del concurso anterior. Porque ya no podemos poner, obviamente, la situación de que invitamos a magistrados o a candidatos a magistrados para cumplir las vacantes. No, tiene que ser siempre por concurso público, siempre por meritocracia, así que esta comisión especial siempre entregue ternas, luego haber sido evaluados debidamente, no solo, como hemos hablado, su capacidad técnica, profesional, académica, sino también de su tema de capacidad personal y de unidad personal. Respecto a la otra pregunta sobre las elecciones aprendidas realizada por Mirela Velázquez, yo creo que, como bien señalas, si te acuerdas, para la elección de la Junta Nacional de Justicia, la Comisión Especial encargada de la elección de estos miembros tuvo un procedimiento, un concurso que no tuvo ningún miembro seleccionado, 0, ninguno. Y gracias a esos errores que empezaron a tener en el primer concurso, los subsanaron en el segundo, y ellos, por eso la Defensoría del Pueblo, quien presidía la Comisión, y la Contraloría General de la República, quien se encargaba de realizar y hacer los informes de control patrimonial, la revisión de las hojas de vida, realizar el cruce de información, que es muy importante, el cruce de información respecto a si hay denuncias, si hay procesos abiertos
que tal vez el Congreso no pueda tener la capacidad de tenerlo, o peor, pide que mediante una declaración jurada le entreguen la información y luego de ello firman una declaración jurada, pero cuando ya son designados, el periodismo te saca que tienen procesos abiertos o tiene denuncias todavía en investigación de los delitos antes mencionados. Yo creo que esa experiencia va a ser bastante importante, tanto de las lecciones aprendidas que ha tenido la Defensoría del Pueblo como la Contraloría General de la República en sus ámbitos cuando fueron parte de la Junta Nacional de Justicia. Y sobre el tema de la terna tendría... creo que había una pregunta más, Pedro, sobre qué pasaría si la nota de un candidato llega al Pleno y el Pleno obviamente lo baja, creo, o no lo elige, ¿no? Yo creo que por eso es importante que el concurso sea no solo meritocrático, sino que cumpla con los principios de transparencia y publicidad. Porque al ser público, la ciudadanía va a tener conocimiento antes del Pleno, al igual que el Pleno, de quiénes son los mejores candidatos, quiénes tienen las mejores notas, por qué tienen dichas notas. Cada etapa del proceso, primero la evaluación de la hoja de vida, por qué le han puesto tales notas, ese puntaje, la evaluación de la entrevista, la evaluación del perfil, etcétera. Todas esas evaluaciones va a tener conocimiento el ciudadano, va a tener conocimiento también la prensa, y ellos van a ser quienes pongan la presión al Congreso de la República para que elijan a los mejores, para que el Congreso de la República se sienta presionado a no elegir al último de la tabla, sino a elegir a los primeros, porque son los que a través de una evaluación fueron considerados los mejores, y la ciudadanía los ha legitimado de esa forma, porque lo considera, sí, bueno, son los mejores porque han dado un buen examen, han dado una buena entrevista, su hoja de vida es intachable, y ello ha sido evaluado con una calificación alta. Sería ilógico, bueno, en el país puede pasar cualquier cosa, pero sería ilógico que la ciudadanía no salga a respaldar y la prensa no salga a respaldar a los mejores cuadros frente a esa situación. Y creo que esa sería la importancia de que sea un concurso público y transparente. Gracias. Preguntas, gracias. Muchas gracias, Lucho. Hay una reflexión interesante en el público, comprenderán, hay profesores, hay jueces, ¿no? Y hay una pregunta de nuestro amigo Elder Domínguez, que es profesor de Derecho Constitucional, que plantea una reflexión interesante, me parece, porque dice que habría que buscar, ¿no? Estoy un poco haciendo una síntesis, Elder, me disculpas, porque son varios tramos los que ha presentado su pregunta, pero más o menos la síntesis es que habiendo fórmulas de participación ciudadana, instituciones también que presentan a candidatos, dice él, tal vez esa no es al final una mejor alternativa que darle tanto protagonismo, él cree, a la Contraloría, por ejemplo, que tendría que ampliar sus competencias y su ámbito de acción. Y claro, no hay que olvidar que el Contralor es también un funcionario, un alto funcionario designado políticamente, ¿no? Que no pasa un concurso. Entonces la preocupación de él es, no estamos un poco en la paradoja, ¿no? Uno elegido políticamente que de pronto tiene una participación para someter a un concurso a uno de los funcionarios, yo diría, hoy día en las democracias constitucionales más importantes, como es un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Ese es, creo yo, un riesgo que hay que saberlo ponderar, ¿no? Porque uno podría hacer una pregunta sencilla, ¿no? ¿Por qué en la experiencia comparada en el mundo no hay concurso público para elección de magistrados? Ni siquiera los tribunales del este, de la Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, que han, de alguna manera, que son los tribunales que habría que ver como para mirarnos también en el espejo, ¿no? Porque son los tribunales que se han construido o que se han constituido luego de una experiencia acumulada de justicia constitucional en el mundo, ¿no? En ninguno de esos tribunales hay un concurso público de mérito más o menos en el estilo como queremos implementar, ¿no? Yo he pensado en esos términos también comparativamente, tal vez también provocándole alguna reflexión al profesor Landa sobre esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, en efecto, ¿no? Los sistemas de elección de jueces son diferentes, ¿no? Y hemos tenido, como tú recordabas, en el Tribunal de Garantías Constitucionales, los tres poderes del Estado,
designaban, ¿no?, a los magistrados, ¿no? 3 por el Poder Judicial, 3 por el Poder Ejecutivo y 3 por el Parlamento, ¿no? Y los sistemas que, refiriéndome ya a la primera pregunta, boliviano, basada en la elección popular, ¿no?, de elegir a los jueces, no solamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también de la Corte Suprema y otros órganos, pero sobre la base de un tamiz parlamentario de qué candidatos podrían ser puestos a disposición de la opinión. Y la pregunta es válida porque si hubiera incluso en ese sistema de inscripción, postulación, ya sea institucional, ¿no?, y con las calificaciones que son objeto de una evaluación meritocrática, no recibieran el respaldo político, como dice bien el congresista Roel, pues debería haber un carácter vinculante, ¿no?, de la tabla de posiciones, de la evaluación que se ha hecho de todos los elementos de mérito, experiencia, trayectoria democrática, ¿no?, experiencia pública, a efectos que el Parlamento de alguna forma esté sujeto a ese, entre comillas, mandato, ¿no?, de la meritocracia. Entonces, pero ahí viene una pregunta también un tanto académica, ¿no? Pero si es que la meritocracia va a ser elemento, ¿por qué no se hace a lo mejor, como hacen las grandes compañías, se podría decir, empresas encargadas de cazar talentos, ¿no?, y identificar quiénes son los que realmente cumplen todos los requisitos y ponerla a disposición del Congreso para que haga la votación? Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que la participación del Congreso en el sistema de elecciones es de carácter político, pero en el mejor sentido del término. Por eso en Alemania, un país democrático, ¿no?, la acción de los magistrados se hace en sede política, ¿no?, no en sede corporativa y de coteos, ¿no? ¿Eso qué significa entonces? Que el Parlamento nuestro, sede de la voluntad popular plural, ¿no?, es la que debe expresarse en la elección de los candidatos de una forma plural. Es decir, que se requiere, ¿no?, elementos de que las decisiones del tribunal compongan los jueces que tengan una pluralidad de opiniones que el Parlamento, de manera proporcional, debe reconocer, ¿no?, en sus méritos, ¿no? Ahora, como decía, sistemas hay muchos, de elección popular, de decisión política pura o meritocrática, pero en última instancia va a depender, creo yo, de quién es la persona, quién es el hombre, ¿no?, que sea electo y quien elija también, porque hay obviamente una relación, porque si habría una consigna, como aparentemente estaba el 30 de septiembre pasado en el Perú, para elegir dentro de los 11 y se eligió a uno, ¿no?, personas vinculadas, ¿no?, a una mayoría parlamentaria con una agenda determinada, evidentemente se rompe el criterio tanto de meritocracia como también de idoneidad en el cargo, ¿no?, por un lado. Ahora, ¿qué requisitos son indispensables, no? Claro, hemos comentado ya si el conocimiento propio del ejercicio de la tarea del tribunal no es solamente una función técnica, sino una función política, porque va a declarar leyes que dicta el Congreso, inconstitucionales o normas legales del Ejecutivo, o sentencias importantes en materia no solamente política, sino también económica, social, ¿no? Entonces, esa labor política hace que el magistrado sea una suerte de un estadista, pero que use el derecho y sus conocimientos y también, ¿no?, sus valores, donde la ética no puede estar ajena, ¿no?, a la interpretación y a la resolución de los conflictos. Entonces, es importante que esos requisitos se den. Ahora, se pregunta también, ¿y quiénes pueden ahora, ¿no?, cumplir esos requisitos, ¿no? Yo diría que más que nombres, que es una tarea evidentemente propia de los que van a definir en el Congreso, es saber que se requiere que haya una transparencia en la experiencia pública. No, claro, la experiencia privada de un abogado es importante, pero si se va a asumir una responsabilidad de esa naturaleza, es bueno saber, ¿no?, que hayan tenido alguna experiencia para valorarla, ¿no? En segundo lugar, a veces se ha discutido el tema de la edad. Los 45 años es el requisito, y hemos visto cómo, lamentablemente, en la experiencia del tribunal, ha habido, pues, magistrados que lamentablemente han dejado muy por debajo, digamos, la dignidad del cargo que llevan de ser magistrados del tribunal por distintas razones que los medios de comunicación han puesto, ¿no?, en conocimiento en muchas etapas, ¿no? En ese sentido, creo yo que el tema no es tanto de si son muy jóvenes, porque aún se ha dicho más experiencia, ¿no?, más experiencia
que supondría porque también en otros países estos cargos de tribunales son, digamos, previstos para aquellos jueces que ya han acabado su carrera prácticamente en la vida pública y ya no tienen necesidades, sino más bien de estar más allá del bien y del mal, ¿no? Y se me permiten, ¿no? Mi experiencia personal que compartí con el abuelo congresista fue esa, ¿no? Porque don Javier Alba, habiendo sido vicepresidente, ministro de gobierno, secretario general de un partido y congresista, ¿no? Etcétera, había experimentado diferentes facetas de la vida pública, ¿no? Y también profesional, y estaba, creo yo, en una edad suficientemente estable y madura como para poder ejercer de manera imparcial la labor jurisdiccional sin lo agitado de la vida que demanda, ¿no? De pronto para algunos cobrar los montos que no son bajos, pero igual, ¿no? De salarios para los jueces o demandar intereses, ¿no? O estar haciendo su vida realmente en esa etapa. Entonces creo yo que hay que combinar esos elementos de la experiencia, de la sabiduría, ¿no? De la madurez, pero también con elementos que permitan recoger, ¿no? Personas que a una edad todavía, que desde ya, ¿no? Relativamente joven, pero muy pujante, puedan también emprender los cambios que requiere un tribunal, que no se requiere un tribunal, creo yo, conservador, ¿no? Mirando hacia atrás, sino un tribunal mirando hacia el futuro, sin caer tampoco en los activismos judiciales que pueden ser peligrosos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no hay que olvidar también que en esta demanda contemporánea, que se habla también de grupos vulnerables o representación de intereses plurales, se ha hablado también de cuotas, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Habría que ver también el tema de género o el tema pluricultural, ¿no? En Bolivia, que es un tribunal pluricultural, mitad, ¿no? En principio, ¿no? Considerar elementos de nuestra realidad, no solamente al Parlamento y a las fuerzas políticas que están ahí, sino también a la realidad social y a las fuerzas sociales del interior del país y de los grupos, sobre todo, que requieren tutela constitucional, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Creo que, no sé si hay alguna intervención más. Sí. Sí, me pareció muy interesante lo explicado por el doctor Landi y suscribo lo explicado por él. Yo sí considero, bueno, se mantiene la decisión política porque el Pleno al final va a ser quien decida quiénes son los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que permite un concurso meritocrático en una fase previa es de que se puedan dar ternas a ese Pleno con los mejores cuadros. Y al hacerlo público y transparente, te permite que la ciudadanía y la prensa esté atenta de todo acto del Congreso. Porque si lo haces todo en la oscuridad, si lo haces todo oculto, como pasó en el proceso previo a la disolución del mismo parlamento, haces todo lo malo, ¿no? Porque todo está oculto. Y ya cuando está la decisión, ya ni la prensa ni la ciudadanía pueden hacer algo. Creo que al hacerlo publicístico desde el inicio hasta el final, la primera parte de lo que es la elección de magistrados de un concurso público es llevar la terna y que, por ejemplo, ¿no? Si al final la comisión decide mandar al Congreso una terna de los 10 mejores que postularon con sus notas y que el Congreso conozca eso y la ciudadanía lo conozca, el Congreso, por ejemplo, si tiene que elegir a 3 magistrados, no va a elegir a los últimos, a menos de que por ahí hayan dado por nervios o por otros temas mal el examen, pero se tendría que elegir por lo menos entre los 5 primeros a esos 3. Por un tema de lógica, de calificación y de mérito que tendrían los congresistas y el mérito que tienen los candidatos. Por eso yo creo que sí, se mantiene la elección política, pero lo que nos permite es, por lo menos, una fase previa que lleven al Pleno los mejores cuadros y que ya sea una decisión política de decidir entre los mejores a quienes van a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Obviamente, ya corresponderá al tema de conseguir esas mayorías que se necesitan para elegir a los magistrados, porque se necesita y se requiere una alta votación para lograr dicha elección. Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias. Les había comprometido yo hasta las 12:30 y estamos justo en el límite. De verdad que les agradezco mucho. Yo espero que el debate empiece a tomar forma, porque creo que es una reforma muy importante y un proceso que hay que desarrollar para cumplir con la Constitución. Los mandatos están vencidos, ¿no? Y reitero mi gratitud, Lucho, profesor Landa, por participar de esta convocatoria. Yo espero que nos encontremos de nuevo en esta cuarentena todavía, que quedan días. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos los participantes que nos han seguido tanto en el aula como en la plataforma. Hasta pronto. Gracias. Gracias.